Seguimos. Estábamos con este tema de la respuesta hipóxica ventilatoria y la memoria de aclimatación, que gracias a Dios se ha descubierto que hay un par de trabajos que la avalan. Esto es bastante fino, un trabajo interesante. Si quieren algún día lo comentamos cuando vengan acá o cuando nos juntemos todos. Siguiendo con un repaso, dos cosas que dan confusión. Cuando hablamos de tratamiento, acuérdense que el tratamiento siempre tiene un orden: bajar, dar oxígeno, y después viene la parte de dar algún medicamento. Acuérdense que una cosa es el tratamiento o del medicamento que se da para tratar, o el medicamento que se da para prevenir dentro de un plan de profilaxis, ¿no? Y lo que crea confusión es que son las mismas, el mismo compuesto químico, pero las formas de darlo y las dosis son distintas, y eso es lo que cambia, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces me dicen, me llegó un cliente y estaba tomando acetazolamida, nombre comercial, digamos, ¿no? Y me dicen, y quiero que no se trate más. Bueno, en realidad no se está tratando, está usando un esquema preventivo. Diferente es una persona que no está tomando nada, hace un mal agudo de montaña moderado o severo, y se le da acetazolamida junto con el descenso. Eso es diferente y el esquema es distinto. Las dosis son distintas. Entonces esa diferencia hay que tenerla en cuenta. Básicamente son los mismos fármacos, pero los esquemas son distintos, ¿no? Y eso es un tema, un punto importante. Otra cosa me dicen, pero bueno, ¿para qué si no podemos dar remedios? Bueno, tienen que tener la medicación en el botiquín, porque llegado el caso, y probablemente puedan tener algún profesional de la salud que esté en el grupo y los pueda ayudar a tratar a una persona de mal agudo montaña severo, ¿sí? Pero por supuesto que el tratamiento de fármacos siempre es el que está en tercera línea o cuarta línea. Lo más importante es bajar, ¿no? Un ejemplo, ahora esto no es propaganda, no me pagó esta empresa para que haga propaganda, pero quiero recalcar una cosa. Muchas veces se quedan con el nombre comercial, que es en este caso Ibuevanol Forte, ¿sí? Lo que hay que ver, y sean curiosos, los invito a que sean curiosos, que analicen los remedios que por ahí les da la gente, o que tengan en su botiquín aunque no lo usen, y vean cuál es el principio activo, ¿sí? El ibuprofeno es el principio activo de este compuesto o marca comercial, ¿sí? El nombre comercial es el que identifica a un laboratorio farmacéutico, pero el principio activo es otro, es el nombre de la droga, el nombre catedrático de la droga, que puede ser una sola sustancia o una mezcla de sustancias, y son las que tienen el efecto farmacológico, ¿sí? Eso es importante saberlo. La otra vez un chico me decía que le dolía la cabeza, y le digo, bueno, mirá, ¿podés tomarte un analgésico? Sí, bueno, tengo Ibuevanol. No, me dice, eso no, porque es para las chicas. O sea, casi ridícula la contestación, porque él tomaba ibuprofeno, pero no sabía que el Ibuevanol es ibuprofeno, en definitiva. Entonces, cuidado con engañarse por las marcas comerciales. El principio activo ibuprofeno, esto se lo cuento como un chisme, en Argentina se vende por más de, no sé, lo venden más de 60 marcas comerciales, y no estoy obligado a saberlas todas. Menos si sumamos otros países. Por ahí viene la gente de afuera, me dice, estoy tomando tal cosa, ¿no la conocés? Y no. Los nombres comerciales de, no sé, lo que sucede en Suecia, qué sé yo. No puedo saberlo, ¿sí? Así que sean curiosos ustedes, analicen siempre el principio activo. Otro ejemplo, Ibuevanol Max. Fíjense que acá son dos sustancias las que son principios activos, el ibuprofeno y la cafeína, ¿sí? Son dos cosas. Entonces, traten de ver, sean curiosos por los remedios que van a tener en el botiquín. Y, a ver, acá tengo algo. Esto, por ejemplo, ¿qué es? ¿A Ibuprofeno alguien se le 600. ocurre? Bien. Es ibuprofeno, en realidad tengo que ver, ahí lo muestro entero. Esto es la marca comercial, lo que está arriba, ¿sí? Lo que yo tengo que ver es el compuesto activo y la dosis, en todo caso, ¿sí? Entonces ustedes sean curiosos, por más que estén en contra del uso de remedios. Yo tampoco soy fan de usar remedios, pero no significa que no los tenga o que en caso de necesidad los use. Pero sean curiosos en saber qué llevan, ¿sí? La dexametasona, tan famosa que hemos hablado y vamos a hablar, que
que pertenece a ese gran grupo de remedios de los corticoides, se vende bajo muchísimos nombres comerciales. Quizá el más común es el Decadron, pero tiene muchos nombres comerciales. Entonces ustedes cuando reciban un remedio, miren cuál es el elemento activo. No se dejen engañar por las marcas. Simplemente es una observación para que, bueno, seamos más curiosos con lo que llevamos en el botiquín. Si hasta acá no hay dudas, empezamos con el tema nuevo. Vamos nomás. Vimos que las complicaciones o el mal agudo de montaña en sus peores estados, ¿no? Prácticamente estábamos hablando que había presencia de lo que llamamos edema de pulmón o cerebral, por altura, ¿sí? ¿Qué es edema primero? El edema es una hinchazón causada porque se acumulan líquidos, ¿sí? En diferentes tejidos del cuerpo. Otra definición, que se acumula, dice, líquido entre las células de un tejido, además de las cavidades. Cualquiera es válida, me quedo con la de arriba. Por ejemplo, yo acá tengo una persona que tuvo un problema en un pie y se le hinchó, se ve claramente que está hinchado. Esa persona tiene edema en ese pie. Tejido celular subcutáneo, si quieren, está edemado. O me dan un golpe, esa zona se hincha inmediatamente. Digo, está edemada esa zona. ¿Por qué? Se acumula agua en esos tejidos donde recibí el impacto. Otro ejemplo, fíjense, a veces el edema puede ser generalizado, puede ser bilateral, a veces es unilateral. En esta persona, por ejemplo, que son las manos de una misma persona, la mano de la derecha quizá le picó un insecto, generó una reacción alérgica local y se le hinchó la mano. Tuvo un edema en esa mano, ¿sí? Otro ejemplo. Fíjense acá, dos brazos de una persona, la misma persona, el brazo de la izquierda lo tiene sumamente hinchado, está con un problema de edema, no importa qué generó eso, es para que vean ejemplos de que puede ser edemas localizados, asimétricos, puede ser simétrico, puede afectar todo el cuerpo o un tejido en particular. ¿Sí? Esto, por ejemplo, los párpados, es un edema palpebral, o sea, alrededor del ojo, no importa la causa. Y esto es una persona que tiene edemas en ambos miembros inferiores. Fíjense que tan pronunciado que es, que hay un signo que se llama signo de la fobia. La persona toca, saca el dedo y queda esa impresión del dedo unos minutos. Eso es un signo para corroborar que hay edema en esa parte afectada. ¿Sí? Esto es para ilustrar lo que es edema. Sí. ¿Una ampolla también es un edema? ¿Una qué? Una ampolla. ¿Perdón? Una ampolla, por quemadura, Sí. por ejemplo. Vamos a dejarlo en la categoría de ampolla, porque tiene otro comportamiento. ¿Sí? Dejémoslo como que es eso. Perfecto, gracias. Cuando la acumulación de líquidos sucede en el tejido nervioso, particularmente en sus diferentes formas, pero en el sistema nervioso central hablamos de edema agudo cerebral, por altura. Hay otros edemas agudos que son del cerebro, pero son por otras causas. ¿Sí? Como lo dice el nombre, es por altura y es agudo, bastante agudo, o sea que es rápido en el tiempo, sucede rápido. ¿Qué sinónimos tiene esta acumulación de líquido en el cerebro por la altura? Le llaman o lo van a leer también como HACE, que es High Altitude Cerebral Edema. Lo van a ver como EACA, edema agudo cerebral por altura. Lo van a ver como ECA, edema cerebral por altura. ¿Sí? Tiene más nombres también, pero suficiente. Si hablamos del tejido nervioso, el icono de la célula que integra ese tejido es la neurona. Tiene varias formas. El dibujito de ahí de la izquierda es un dibujo representativo, pero básicamente la neurona tiene esa forma rara, un cuerpo con su núcleo, del cual salen dendritas, que son prolongaciones, con las que la neurona se conecta con las células vecinas. ¿Sí? También tiene un axón, que es una prolongación más larga que permite enviar señales eléctricas desde un punto al otro. Y el dibujo de la derecha, les dije que por las dendritas y los contactos, las neuronas se conectan entre sí, y es lo que hace que el poder del sistema nervioso sea plástico, que significa que modifica esas conexiones gracias al aprendizaje, ya sea motor, ya sea intelectual o cualquier cosa. ¿Sí? Esto es a nivel microscópico, vamos al nivel más grande del tejido. ¿Cómo está formado todo ese conjunto?
por el sistema nervioso central por un lado, que es el que está protegido por el cráneo y la columna, básicamente todo lo que está dentro del cráneo, ese sistema nervioso que tiene partes, ¿no? Los hemisferios cerebrales, el cerebelo, etc. Y la médula espinal, que es la que está protegida por la columna, que es la prolongación hacia abajo, caudal, del sistema nervioso central. De ahí en más tenemos el sistema nervioso periférico, o sea, todos los nervios que salen hacia afuera de este sistema nervioso, hablamos de sistema nervioso periférico. Ese sistema nervioso es que lleva información y trae información todo el tiempo, hay una retroalimentación constante. La información que trae la dan los sensores de temperatura, de presión, de vibraciones, de dolor, de hipoxia, de dióxido de carbono, de acidez de la sangre. Hay muchísimos sensores que van llevando información todo el tiempo al sistema nervioso central. Y después el sistema nervioso central procesa y manda una información hacia afuera como una respuesta. Por ejemplo, a un músculo le dice, bueno, que haga una acción voluntaria o a veces involuntaria, ¿sí? Por otro lado tenemos el sistema nervioso autónomo, que es un sistema, como dice el nombre, funciona de forma autónoma, por ahí inconsciente, y es el que regula la función de nuestros órganos internos. Yo muchas veces no soy consciente de lo que está sucediendo dentro mío, hay mecanismos con los cuales puedo ser consciente, por supuesto, no vamos a entrar a hablar de eso ahora, pero en general esto va ocurriendo de forma automática sin que yo lo esté pensando, ¿sí? Que son los grandes, el simpático y el parasimpático, ¿no? Esto está dentro de lo que es el sistema nervioso autónomo. Los tres en conjunto forman, por supuesto, es un mismo sistema. Uno lo divide así por una cuestión de cómo funciona y para entenderlo, ¿sí? Cuando se afecta lo que es sistema nervioso central, por altura y da edema, estamos en presencia de esa patología tan peligrosa. Como se afecta el sistema nervioso central y tiene muchísimas funciones, yo acá puse algunas, pero esto no hace falta que se lo aprendan, pero sí, como el sistema nervioso maneja prácticamente todo el organismo, bueno, si se altera en cualquiera de sus partes, el resultado va a ser que hay muchísimos signos y síntomas que se pueden llegar a presentar, según qué parte se afecte, ¿sí? De todo ese conjunto que maneja tantas cosas, desde el lenguaje, las emociones, los reflejos, etc. Les comento que el sistema nervioso central consume casi un 25% de la energía que consumimos en reposo, así que fíjense qué importante que es. Y su flujo sanguíneo también tiene valores parecidos al 25%. O sea, es muy importante. La autorregulación del flujo del sistema nervioso central es sumamente importante, ¿sí? Que es lo que se pierde en la altura, lamentablemente. ¿Cómo afecta la hipoxia? Lo afecta severamente. Tan sensible es el sistema nervioso central a la hipoxia que yo no puedo cortarle el suministro de oxígeno más de 3-4 minutos, entro en peligro de muerte. Por eso siempre cuando uno habla de los primeros auxilios, ¿no? Activar rápido la bomba y la respiración, porque si no, la hipoxia llega rapidísimo al sistema nervioso central y produce la muerte en minutos. ¿Cómo actúa la hipoxia? Produce alteraciones en todas las áreas. Fíjense, la percepción se ve alterada, la memoria también, el lenguaje, los tiempos de reacción motrices, el aprendizaje se ve alterado, mientras más alto peor. Las habilidades psicomotrices a veces también se ven alteradas. En todas las personas, de alguna forma, la hipoxia altera el sistema nervioso. En los que hacen edema cerebral, el edema es tan grande en el sistema nervioso que afecta severamente todas estas funciones o alguna de ellas. Y eso es importante. Y con esto vamos a entender cuáles son los signos y síntomas, ¿sí? La causa ya la saben, en la altitud disminuye la presión atmosférica, acuérdense del grafiquito ese de la columna de aire, hay menos presión, hay hipoxia, si hay hipoxia en la hematosis entrará menos oxígeno a la sangre y hay hipoxemia, ¿sí? Si hay hipoxemia, se reparte por todo el cuerpo poca cantidad de oxígeno, ¿sí? Hablando del sistema nervioso central, este se va a ver afectado. Hay dos grandes cosas que se afectan. Si miran acá abajo de esta fotito, por un lado hay vasodilatación, o sea, la hipoxia en el sistema nervioso da vasodilatación. Todos los vasos sanguíneos se dilatan, contrario a lo que va a suceder en los pulmones, eso lo vamos a ver el jueves que viene. Cuando está esta vasodilatación, lo que explica un poco el dolor de cabeza es la vasodilatación y además
Fíjense acá en el centro, dice hay cambios en la permeabilidad de los capilares. Los capilares, que es la mínima expresión del vaso sanguíneo, tienen poros, diferentes poros de tamaño según los capilares, ¿sí? Esos poros, gracias a la hipoxia, generan agentes inflamatorios y esos poros se abren. Entonces la permeabilidad aumenta y el plasma sale hacia afuera del vaso sanguíneo en cantidades importantes. Estos son los dos mecanismos que actúan de forma conjunta en el sistema nervioso. El resultado es que sale líquido, se acumula en el sistema nervioso y se empieza a acumular. Si hay líquido en el cráneo no se distiende como un globo, es bastante rígido, ¿sí? Entonces, si yo acumulo de líquido, obviamente hay presión y eso me causa dolor de cabeza. Y aparte altera todas las funciones. Si esa presión es muy grande, esa PIC, la presión intracraneal es muy grande, puede llegar a comprometer el funcionamiento de mis órganos vitales. Por eso es tan rápido el edema agudo de cerebro en la evolución hacia la muerte, ¿sí? Si hasta acá me siguen, hago una pausa. ¿Quieren preguntar algo? Si no, sigo. ¿Preguntas? Miguel, Seba. Sí. Che, ¿y hay alguna diferencia entre el dolor de cabeza causado por la altitud y lo que podemos tener a nivel del mar? ¿Es Sí, por presión también? O... hay diferencia. Acordémonos que, como les digo, no es matemática, pero generalmente el dolor de la hipoxia en el mal de altura es un dolor que puede ser de todo el cráneo o de la parte frontal, o sea, hacia acá adelante. Se incrementa cada vez que me agacho, cada vez que hago un esfuerzo, cada vez que tengo tos. Ese dolor se incrementa sobre todo a predominio hacia adelante. No es como el dolor de la hipertensión arterial que es hacia atrás. Me duele más la nuca, ¿sí? O sea que tiene esa localización, responde con esos cambios de presión al caminar, sobre todo al caminar fuerte. Cada vez que hago un impacto fuerte con el pie, me duele la cabeza, o sea, es tipo pulsátil, ¿sí? Eso es en el mal de altura. Si el dolor se presenta en el edema agudo cerebral, la intensidad es mayor. Es tan intenso que no cede con analgésicos comunes. No significa que siempre esté presente, pero cuando está presente es muy fuerte y es más fuerte que en el MAM, y no cede con analgésicos comunes. Entonces, ese es otro dato importante. ¿Otra pregunta? Yo te hago una consulta, Miguel. Sí. ¿Esta apertura de los poros se da para facilitar el intercambio gaseoso con las células? ¿Es producto de eso? ¿O no tiene que ver con...? No se da por eso. Lamentablemente se da porque la hipoxia genera dos problemas, ¿no? Esa vasodilatación por un lado, pero el problema también es que la hipoxia es como una cosa tóxica para el cuerpo. Y a nivel del sistema nervioso central, la respuesta es que aumentan sustancias inflamatorias, porque es un tóxico, y esas sustancias inflamatorias tienen el problema que en el vaso sanguíneo capilar aumentan su permeabilidad. Esos poros se abren de alguna forma y se hacen permeables a cierta sustancia, al plasma sobre todo. El plasma sale. Ese es el problema. Pero yo tenía justo esa misma pregunta que Alan y mi pregunta ahora es si el cerebro hace esa reacción para facilitar o para compensar algo, ¿por qué lo desfavorece? Viste que como todo mecanismo compensador, muchas veces los mecanismos compensadores se pasan de más en su compensación. Los mediadores de la inflamación, todos esos químicos que son de la inflamación y se liberan, de alguna forma siempre intentan proteger, pero bueno, acá la reacción es tan desmedida que se arma una respuesta que es exagerada. Es como cuando uno tiene un shock anafiláctico, ¿no? La respuesta debería ser normal, pero bueno, en algunas personas es exagerada y ocurre un shock anafiláctico, si lo comparamos, ¿no? ¿Otra pregunta? Si no, sigo. Yo tengo una pregunta a Mijaín te habla. Sí. Con esto del aumento de la PIC, ¿podemos llegar a observar síntomas similares a un trauma de cráneo, digamos así, una alteración de la frecuencia respiratoria o dificultades motoras, tipo, no sé, eso podemos evaluarlo periódicamente? Sí, el edema muchas veces tiene los mismos síntomas y signos y síntomas.
que le da el edema cerebral por altura se presentan por otras causas de edema donde aumenta la presión. Paradójicamente, a veces aumenta tanto la presión que comprime los centros respiratorios y el centro que maneja la frecuencia cardíaca, y aparece esa bradicardia, ¿sí? Y la respiración se deprime, o sea que empeora todo. Un poco, creo que Ale o Tome ya lo dijeron la otra vez, que a veces el mecanismo compensador que debería ser taquicardia es una bradicardia, pero porque no funciona el mecanismo realmente. Acá si yo aprieto cada vez más el sistema nervioso por el agua que se acumula, se pone en juego la ventilación y la frecuencia cardíaca. Sí, se pone en peligro la vida de la persona rápido. Gracias. Ahí voy a eso igual, ahora sigo. Seguimos entonces. Bueno, si me siguieron hasta acá, prácticamente hay otra definición, pero ya lo hemos estado definiendo, lo que es el edema cerebral, pues por esa acumulación de líquido hay una disfunción grave, pone en riesgo la vida. Es polihipoxia, y la presencia de edema es lo que complica todo. Fíjense acá, el recuadro de arriba dice, a pesar de que es una complicación del mal agudo montaña, es un estadio avanzado final de un MAM no tratado. Un MAM que si yo lo dejo avanzar desfavorablemente, puede llegar a ser un edema cerebral, ¿sí? Y si no es tratado, el desenlace es fatal. Eso no significa que puede presentarse solo, cuidado. El edema cerebral puede ser de golpe solo y severo y rápido. Entonces, cuidado. Ya vamos a ver cómo lo diagnosticamos. Aparece por arriba de los 4.000, 5.000 metros. No es tan... Cuando veamos edema pulmonar por altura, van a ver que aparece un poco más bajo, a los 3.500, ¿sí? En la bioestadística. Este aparece un poco más arriba y no es tan frecuente. En todas las series que se estudian en Alaska, en Argentina, en Chile, en Asia, es más común que aparezca el edema pulmonar. El edema cerebral aparece un poquito en menos frecuencia, ¿sí? Acuérdense el segundo punto, dice acá, puede precederse de mal agudo de montaña o no hacerlo. Entonces, no confiarse que si una persona tiene MAM y está maltratado, va a ser un edema cerebral. Puede ser que el edema cerebral aparezca solo. Entonces, importante. Y hay una forma, que esto se hizo un estudio retrospectivo de por qué varios alpinistas morían en grandes altitudes de forma inexplicable, y parece que hay una forma de edema cerebral por altura que se presenta de forma fulminante, rapidísima, y causa el fallecimiento de las personas, de los alpinistas, ¿no? Así que, bueno, todo esto para ir teniendo en cuenta. Te hago una consulta. Sí. No, capaz que ahora viene, pero ¿puedes tener algún cliente que esté tomando algo que no te diga, o sea, que esté oculto esto que está trayendo por un medicamento? Sí, ahí va. Sí. Dentro de los factores de riesgo, los mismos que para el MAM, ¿no? No es lo mismo llegar a 4.000 que a 6.000 metros, el desnivel realizado y sobre todo la velocidad del ascenso. Cuidado con esto, ir rápido es lo peor. Los factores individuales, nadie es igual, todos respondemos distinto, por lo que hablamos eso de la respuesta hipóxica ventilatoria. La deshidratación siempre complica y el ejercicio intenso tampoco favorece, ¿sí? El consumo de remedios que son para conciliar el sueño, no todos, pero algunos, o que son sedantes, esos entorpecen la respiración, la deprimen, y si yo en la altura estoy deprimiendo un mecanismo que es compensador, estoy favoreciendo que aparezca el MAM y o el edema cerebral. Entonces, el consumo de algunos remedios pueden empeorar todo esto. Por eso es importante siempre hablar con las personas, con los clientes, y preguntarles qué están tomando, o sustancias que son depresoras del sistema nervioso central. El alcohol. ¿Y cuáles serían? ¿El Alplax, el Rivotril, esos? Exactamente, esos, sí. Esos son... No estamos autorizados nosotros a cortar uno de esos remedios porque no podemos tampoco hacerlo, porque la persona se le complica, pero sí debemos saber y se pueden ajustar la dosis o hablar con los médicos de cabecera, etc. Pero todo eso que vos mencionaste son los remedios que pueden deprimir severamente el sistema nervioso y la respiración, por eso es importante. Seguimos. Para entenderlo, esto de cómo se presenta, clásicamente hace 30 años decían que, bueno, se presenta
bajo 3 formas el edema cerebral. Una forma en marrón, acá está la caracteropática, donde se afectaba la esfera del temperamento. La persona que era irritable se pone súper tranquila, el que era súper tranquilo se pone insoportable, explosivo, muy irritable, o sea, le cambia, dicen por ahí, le cambia la personalidad. Hay un desequilibrio emocional. Dicen que algunos hacían edema con esta presentación. Otros decían que no, que el edema cerebral se puede presentar de forma encefalopática, que se afecta diferentes funciones, ya sea el habla, la movilidad de los ojos, lo que estoy viendo, asimetrías en los reflejos, ¿sí? Y otros decían que se puede presentar predominantemente con una forma neuroplégica. ¿Qué significa? Se afecta sobre todo la parte muscular, dando una parálisis total de los músculos, parálisis blanda, o sea, los músculos quedan totalmente flácidos, o lo contrario, puede ser que los músculos queden todos duros, la parálisis es con los músculos endurecidos. O sea, todo esto puede suceder muchas cosas, ¿sí? Aparte, podemos tener dolores muy fuertes de cabeza que no se ven con analgésicos. Los norteamericanos siempre describen que tienen aversión a la luz, fotofobia, o sea, les molesta la luz intensa. Puede haber visión doble, puede haber lo que acá dice disartria, que es dificultad para la palabra articulada, ¿sí? En realidad, si hay problemas de motricidad y se afecta la motricidad de los músculos de mi lengua, bueno, aparece esa disartria, dificultad para hablar correctamente. Si hay vómitos, es importante que los vómitos no es el vómito donde yo me chorreo la boca y se me cae por el pecho. Es un vómito más tipo chorro, como una persona poseída. O sea, tira un vómito y lo proyecta hacia adelante varios centímetros. Es bastante fuerte verlo. Y llama mucho la atención. Eso se llama vómito tipo chorro. Es así, ¿eh? No estoy exagerando. Muchos dicen tener alucinaciones, Tarantinesco. temblores. Totalmente. Otros dicen que, bueno, hay muchísimos signos y síntomas. Digo, bueno, ¿cómo hago para englobar todo esto para que sea fácil para mí interpretarlo como guía? Bueno, olvídense todo esto, queda en el pasado y pensemos en cualquier persona, y esta es la clave, si se lo acuerdan, salvamos la clase. Cualquier persona que tenga mal agudo en montaña y haga un cambio en su estado mental y o ataxia, piensen en edema agudo cerebral. ¿Sí? Es fácil, estado mental, cualquier cosa que lo cambie, lo que sea. Sobre todo el nivel de conciencia. Piensen en el nivel de conciencia. Si se afecta, cuidado, se afecta solo. Si además o aparte se afecta la parte motora, ¿se acuerdan lo que era ataxia? Era la falta de coordinación de los movimientos. Si yo veo cualquier cosa que dé ataxia, piensen en edema cerebral. O sea, le doy una cantimplora y en vez de pasarla por la boca, se la echa en el ojo y se le cae el agua, o lo veo que está caminando y se tambalea y se cae, pierde el equilibrio, eso es ataxia. Entonces piensen en edema cerebral. Pero por otro lado dije, pero pará, si el edema cerebral se puede presentar sin MAM. Está bien. Cualquier persona sin mal agudo en montaña, con cambio en el estado mental y o ataxia, piensen en edema agudo cerebral por altura, siempre y cuando estemos en la altitud. Si más aprendo estas dos frases y las pienso, es fácil hacer los diagnósticos. Si me equivoco, no importa. Hay muchas cosas que dan signos y síntomas parecidos. La privación de sueño da lo mismo. Estados de deshidratación severa da lo mismo. Los chicos dijeron el otro día, ¿se acuerdan del caso del que estaba con hiponatremia? Aquel que había tomado demasiado líquido y tenía un problema. Bueno, puede dar lo mismo. Varias entidades pueden dar mismos signos y síntomas, pero si estamos en la altitud, sobre todo grandes alturas, pensemos directamente en edema cerebral porque el tratamiento va a ser inminente y es bajar, y es fácil. Y lo último, No le pedí que diga disartria y sabe decir. No, perdón, no te escuché, ¿qué? Le pedís que diga disartria y si no lo sabe decir, listo. Es difícil decirlo. Lo otro es que por ahí, después del tratamiento, a veces, según qué parte se afectó, pueden quedar secuelas neurológicas de cualquier tipo. Eso puede ser también. Hay un alpinista famoso, que no me acuerdo ahora el nombre, de Suiza, que hizo 13 de los 14 8000 sin oxígeno y
En el 8013 baja con secuelas neurológicas y le quedaron de por vida. No me acuerdo el nombre. Bueno, ya me voy a acordar. Que diga disartria e hiponatremia. Sí, complicado. Seguimos. Bueno, teniendo en cuenta este diagnóstico, que es lo más fácil, ¿cuál es el tratamiento? No se la compliquen. Bajar, bajar y bajar. Descenso, descenso, descenso. Como dice el doctor Carlos Pérez, las 3D. Bajen, listo. Yo con bajar logro aumentar la presión atmosférica. Olvídense, no, qué droga tenía que dar, qué medicamento, no, nada. Eso es tercera línea. La primera línea es bajar. Segunda línea, bajar cómo. Por supuesto, el transporte, la persona si tiene ataxia o alteraciones mentales, y bueno, no puedo bajarla fácilmente. Seguro que lo tengo que transportar, ya sea en camilla, ya sea en un medio, ojalá, una aeronave, ¿no? Segundo, oxigenoterapia. Si tengo oxígeno y me garantiza que va a estar presente el oxígeno durante toda la evacuación, lo doy, ¿sí? De esto vamos a hacer prácticas cuando estemos en el terreno, así que no se preocupen tanto, pero sepan que es muy importante, pero ayuda al descenso, no es que lo reemplaza, ojo. Tercero, aparece la línea farmacológica de tratamiento, sí, es lo que acompaña a lo anterior, o si estoy esperando en un refugio porque hay mal tiempo, no puedo evacuar, bueno, oxígeno y dexametasona. La dexametasona, dentro de los fármacos, es el número 1, su acción es rapidísima, se da vía intramuscular o endovenosa. En la práctica la vía endovenosa nosotros no la vamos a poder usar jamás porque es incómodo, porque hace frío, porque no puedo sacarle la ropa a la persona. Intramuscular es lo más fácil. Vía oral no, porque hay que dar varias cápsulas, pastillas, y pueden causar náusea y vómito, o sea, complico el cuadro. Primero, que la persona quizá no puede deglutir, que es una acción motriz. Segundo, puede ser que degluta, pero después vomita, y si se aspira el vómito porque tiene estado mental alterado, complicado, yo no lo doy. Intramuscular, si es que lo van a dar con ayuda médica, por supuesto. Última línea de tratamiento, la cámara hiperbárica. Esto ya es casi anecdótico. ¿Por qué? Porque la verdad que el uso del oxígeno reemplazó totalmente, es más fácil de llevar, transportar, el efecto es rapidísimo, logra una mejoría que me da tiempo para transportarlo hacia abajo a la persona. Es fantástico el oxígeno. La cámara hiperbárica se usaba antes cuando no podía evacuar, o se hacían tratamientos donde los sometían a hiperbaria, es como un saco que se infla con aire a presión, entonces logro simular una altura inferior. O sea, básicamente es como si lo estuviese bajando sin bajarlo. Después se pasó a decir que la cámara hiperbárica solo se usa con condición preevacuatoria. O sea, si voy a evacuar a la persona, pero espero la evacuación. Si no, no lo uso. Por eso hoy en día lo dejamos, porque la verdad que es más práctico, sobre todo si tengo que esperar un rescate o gente que me ayude a bajar, usar oxígeno y la dexametasona. Pero si Perdón, puedo Miguel, bajar está porque por me lo cortar. permite el lugar, hago la bajada. Sí, Que se está por cortar, dice menos de un sí. minuto. Bueno, generamos ya un nuevo Zoom, si puede ser. Yo tengo una pregunta rapidita, Miguel. Dale. Si, por ejemplo, siendo guía de montaña, ¿no? Y organizás una expedición a alguna montaña medio remota, que no sea Aconcagua, que sea otra así, más de 6.000 metros. ¿Te llevas una botella de oxígeno? ¿Dónde se compra? ¿Cómo es eso? Sí, en lo personal, bueno, donde trabajo, que es acá en Aconcagua, las empresas te dan, pero Sí, en si Aconcagua tuviese que ir al supongo. norte, que he ido, al norte argentino, chileno, está bueno llevarlas en tu coche, en tu vehículo, sobre todo esas que son portátiles. Se pueden comprar, hay casas que las venden, pero lo mejor es comprarlo a los gringos que traen unos envases fantásticos de fibra, no pesan nada y te dan buena autonomía. Hay casas que he visto que los venden. Nos conectamos en segundos y seguimos hablando. A ver.